Bendiciones, hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Vamos a darle lectura al Santo Evangelio. Está tomada de San Mateo, capítulo 13, versículos 53 al 58. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Amén. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de ahí y llegó a su propia tierra, donde comenzó a enseñar en la sinagoga del lugar. La gente admirada decía: ¿dónde aprendió todo lo que sabe? ¿Cómo puede hacer esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Y no es María su madre? ¿No es el hermano de Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no vienen sus hermanas también aquí entre nosotros? ¿De dónde le viene todo esto? Y se resistían a creer en él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo ahí muchos milagros porque aquella gente no tenía fe en él. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, pues aquí dice, aquí dice, no es el hermano de Santiago, José, Simón y Judas, y no vienen sus hermanas también aquí entre nosotros. Aquí habla de los hermanos de Jesús, pero en realidad eran sus discípulos. O sea, es aquí donde hay personas que a veces no entienden esto, que dicen que Jesús tenía más hermanos, que María tuvo más hijos, pero en realidad aquí menciona hermanos, pero eran sus discípulos, y no eran solo esto, había más discípulos, y pues eran hermanos espirituales como nosotros. Como nosotros nos tratamos de hermanos, pero en verdad es que, o sea, somos hermanos espirituales. Y pues también dice, en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo ahí muchos milagros porque aquella gente no tenía fe en él. Hay veces, hermanos, nosotros podemos ser criticados por hablar de la palabra de Dios. Muchos se pueden burlar de nosotros, muchos se pueden reír de nosotros, y es algo que en verdad uno siente feo, pero que no nos detenga eso, hermanos. Tenemos que tener fe. Hay que tener esa fe en Dios, de que pues nosotros la recompensa la vamos a tener de Dios, no la vamos a tener de los que se burlan de nosotros. Y hay mucha gente incrédula, la verdad, y lastimosamente hay veces que hasta de nuestras propias familias recibimos como rechazos, tal vez porque tal vez nosotros pues hacemos un cambio en nuestras vidas, conocemos del amor de Dios, hemos sentido esa presencia de Dios. Es algo maravilloso, la verdad, pero hay mucha gente pues que no cree en Dios, hay mucha gente que no cree en Él, y es ahí donde tal vez se burlan de nosotros. Pero es algo que pues no nos tiene que detener. Cierto que se duele cuando pues le hacen rechazos a unos, pero no tenemos que detenernos, tenemos que seguir adelante, tenemos que levantarnos con esa fe de que
de que Dios va a hacer grandes cosas en cada uno de nosotros. Que eso que se burlen de nosotros, que nos humillen, eso es lo de menos. Yo sé que duele, es duro, es muy difícil, pero que no nos detenga eso, hermanos. Tenemos que echarle ganas, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguirnos levantando en esa fe que Dios va a hacer eso, Dios nos va a dar esa recompensa a cada uno de nosotros que anunciamos de su palabra. Hermanos, que tengan un bendecido día. Esta es mi pequeña y humilde reflexión. Espero sea de su agrado. Y pues que Dios me los bendiga y Mamita María los cubra con ese manto de amor y de dulzura. Bendiciones, hermanos. Feliz día.